Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a aprender cómo hacer arrancar una moto Yamaha sin llave. Para eso quiero que sigan todo el video para que aprendan a arrancar o a encender su motocicleta si en algún momento de pérdida de llave o porque simplemente de repente se olvidaron. Sea cual sea el motivo, hoy vas a aprender a encender tu moto Yamaha sin llave. Vamos. Amigos, hemos preparado aquí una moto patito, que eso es lo que usan las mujeres, para que tengan una referencia, ojo, una idea más o menos de cómo es una moto Yamaha. No tengo una moto Yamaha para demostrarles lo que sí les va a funcionar 100%, pero he adaptado esta motito y lo he puesto su logo, como ustedes pueden ver, dice Yamaha. Lo he hecho con la intención de que ustedes se imaginen de que esta moto es una Yamaha y así les pueda poner atención a mi video y le puedan sacar provecho de este tutorial, ¿ok? Este método funciona para cualquier moto Yamaha, RZ, la que ustedes quieran. Cualquier moto Yamaha, ya sea antigua o moderna, te va a funcionar el método 100%, ¿ok? Ojo, yo no me hago responsable de cómo le usen, simplemente este es un video para enseñarles a aquellas personas que han olvidado su motocicleta en algún lugar o han perdido su llave o simplemente por cosas de la vida lo han su motocicleta lo tienen pero no lo tienen la llave. Sea cual sea el motivo, esta es una buena forma de cómo pueden hacer arrancar su moto sin tener llave. La solución es muy fácil de encender una moto cuando no se tiene llave. Lo que tienen que hacer primeramente ustedes es dirigirse al sector donde va el encendido de la chapa. Por eso lo hemos encendido, para que vean que esta moto sí está en buenas condiciones. Por eso les estoy explicando. Miren, ya, tú vas a dirigirte al encendido de la chapa, ok. Acá está el encendido y vas a agarrar el cable. Te vas a dirigir, el cable tiene una parte en la cual hay dos, como, no sé cómo le llaman ustedes, pero esto viene desde la chapa. Se pegan estos dos enchufes, yo lo digo, que se enchufan entre ellos, como ustedes pueden ver. Lo que vas a hacer, la primera forma es desapegar esto. Vas a agarrar y vas a sacarlo esto, ¿sí? Lo vas a aflojar y lo vas a sacar. Una vez que lo has aflojado, la moto no te va a arrancar con arrancador, así que no insistas. Tienes que usar la patada, ¿ok? Vas a patear y si la moto no te prende, vas a agarrar tu bujía. Acá está la bujía de esto. Lo vas a sacar, la bujía, y vas a aflojar el chupón. Lo vas a aflojar el chupón y lo vas a agarrar el cable de la bujía en tu dedo así. Y vas a patear despacio. O simplemente lo puedes agarrar el chupón de la bujía y lo puedes poner a un costadito del motor y pateas para probar si tiene chispa. Si la moto tiene chispa, tenlo por cierto que sí va a arrancar tu moto. Pero si no tiene chispa, olvídate de este método. ¿Por qué hago eso? Porque en algunas motos Yamaha sí funciona, en algunas no. Pero como les digo, acá hay tres formas. Es una forma, ¿ok? De que sí te va a arrancar. En un 60% te va a funcionar de las motos y en otras no. Este método, ¿eh? Ahora, el otro método, ¿cómo lo hacemos? Vamos a querer ponerle, estoy grabando con una mano y me es un poco complicado, ¿no? Todo por ustedes, pecachorros. Ya, cachorros, muy bien. Ya, lo que van a hacer ahora, el segundo método de encender una moto es simple. Te vas a ir al cable de embriague, perdón, vas a ir al cable de la chapa
y vas a buscar y te vas a dar cuenta que el cable de la chapa viene con 4 colores. Te va a venir con rojo, negro con blanco, negro y marrón. Así es como te va a venir el, el cableado de la moto. Lo que tú vas a hacer es fácil y sencillo. Vas a pelar al rojo un espacio y vas a pelar también al marrón, y los dos lo vas ahí a unir. No sé cómo lo unes. Lo que yo sí te puedo recomendar es que, por ejemplo, hagas esto. Mira, ve, vamos a ponerle un costadito ahí. Agarras un cablecito así cualquiera, rompes un pedacito así de cable de algún lugar de tu moto, si quieres, ¿no? Si no, lo puedes unir también. Lo amarras a un lado del cable rojo, ahí, y de ahí te vas, lo amarras al otro extremo del cablecito marrón, ahí, al rojo y al marrón lo amarras, y esto te va a quedar ahí, ve, ¿me entiendes? Por eso les digo, el cableado viene con estos colores, viene rojo, viene marrón como este, viene negro con blanco y negro, o sea que te viene así. Entonces lo que tú vas a agarrar es unir el cable rojo, como lo pueden ver, con el cable marrón. Ahí los vas a pegar, no sé cómo, tú te lo pegas ahí, los pegas. Yo, como he hecho, como ustedes pueden ver, he hecho un cable, le amarraba acá y el otro le amarré en el marrón. Y una vez que haces eso, te va a arrancar sí o sí tu moto Yamaha. Te vas a ir, ojo, vas a ir a la patada igual. ¿Por qué? Porque el arrancador no te va a funcionar, porque la batería no te va a estar conectada. ¿Por qué? Porque el rojo con el marrón son encendidos y el otro negro con blanco es negativo, o sea que no te va a arrancar. Por eso, cuando tú pegas el rojo con el marrón, estos dos, la moto te va a hacer contacto, y si tú le quitas, le despegas, no te va a hacer contacto. Ahora me entienden. Entonces, una vez hecho eso, vas a ir y vas a patear, y te aseguro que te va a arrancar tu moto. Ese es el segundo método. Ahora vamos al tercer método, ¿ok? Al tercer método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que van a hacer, muchachos, es facilito, cachorros, ya. Como ustedes pueden ver acá, como les expliqué hace un rato atrás, los colores de la chapa te vienen así, ve. Este es así te vienen. Como este patito viene a ver sus colores distintos, pero te vienen así, ve. Así te vienen. Rojo, marrón, negro con blanco y negro puro. Así vienen los cables de la chapa de la Yamaha, conectados en esa forma. Lo que tú vas a hacer simplemente es vas a agarrar tus dientes, o con una llave de tu moto, o no sé, o con un cuchillo, o aunque sea con, no sé cómo, o aunque sea lo das un jalón, pero rompes. Quiero que rompas este cable negro, ve, el negro puro, purito negro. No me tocas nada, solamente me lo rompes acá. ¡Trac! ¿Me entiendes? Y tú, al arrancar este cable, estás poniendo directo la moto, o sea que ya la chapa ya no funcionaría, ¿me entiendes? Entra directo, pero si tú quieres nuevamente que funcione tu chapa, nuevamente donde ha roto, lo, lo pegas, y ya está, lo metes cinta aislante y es todo, ¿me entiendes? Llegando a tu casa ya lo pegas vuelta y te buscas otra llave y colocas la llave y te va a arrancar normal. Esto es de emergencia, lo rompes, y al romperlo, la moto, al momento que cierra la llave, ya no va a hacer contacto con el apagado, porque ya está rompiendo el cable negro, ¿me entiendes? Entonces ahí la moto te va a arrancar sí o sí. Esto te va a funcionar con cualquier moto,
Yamaha, ya sea de esas antiguas, de esas de la otra generación que pasaron recién y estas modernas, o sea, ¿me entiendes? Van a arrancar con este método, va a arrancar cualquier moto Yamaha, y esos tres trucos son, o tres formas de arrancar tu moto Yamaha que no tiene llave, son las que te quiero enseñar. Son 100% efectivas y te aseguro de que te va a funcionar muy bien. Eso, amigo, sería todo para ustedes. En el otro video les voy a enseñar cómo arrancar una moto Suzuki sin llave, y también en otro video cómo arrancar una moto Honda sin llave, y en otro video les voy a enseñar cómo arrancar cualquier moto china de esas, ya sea mototaxi, esos toritos, cualquier moto china te lo voy a hacer arrancar con cortar solo un cable. Así que ya sabes, si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a mi canal, recomendarle a tus amigos, y espero que la tengan un bonito día y la pases con tu familia de lo mejor. Así que amigos, hasta otra oportunidad, ¿ok?